Bien, ya nosotros dejamos al pueblo de Israel en una situación terrible. La dinastía de David fue un desastre al final, pero Dios les envió constantemente profetas que llamaban al pueblo a volverse de sus malos caminos, a ser fieles al pacto. Pero al mismo tiempo estos profetas les anunciaban a Israel la llegada de un tiempo glorioso cuando el reino de Dios sería finalmente establecido y consumado en la tierra. Así que nosotros vemos en los profetas los mensajeros de Dios. Los profetas son básicamente mensajeros de parte de Dios. Ellos son la boca de Dios proclamando la palabra de Dios al pueblo. Ellos no traían su propio mensaje. Ellos anunciaban en nombre de Dios el mensaje de Dios. ¿Qué texto clave hay en el Nuevo Testamento que nos dice que los profetas no hablaron de sus propias opiniones? Segunda de Pedro 1:19 dice que ninguna profecía, bueno, el versículo 21 de manera particular, dice que ninguna profecía es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Iglesia Católica le encanta ese texto porque dice que la profecía no es de interpretación privada, que es el clero que debe interpretarla. Pero ese texto no habla de eso. En la palabra interpretación que aparece allí es exactamente la misma palabra griega que aparece en Hechos capítulo 19. ¿Recuerdan ustedes cuando a Pablo se le armó un lío en Éfeso cuando Demetrio y los fabricantes de templecillos de templos de Diana comenzaron a gritar grandes Diana de los Efesios y por poco linchan a Pablo y al grupo? Y aparece Alejandro y dice, ya dejen esta turba, aquí hay asambleas y si ustedes tienen algo con estos individuos, en legítima asamblea esto se puede decidir. Esa es la palabra griega que aparece en Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21. O sea, lo que Pedro está diciendo es, ninguna profecía de la Escritura es por decisión privada del profeta. O sea, no fue que un día Isaías estaba debajo de un árbol y se sintió inspirado viendo lo bonito que estaba el atardecer y escribió Isaías 53. No, no fue por decisión propia del profeta, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vaughan Roberts divide los profetas, y no es una mala división, en los ejecutores del pacto y en los profetas escritores. Entre los ejecutores del pacto tenemos a Moisés, tenemos a Elías y tenemos a Eliseo. Moisés fue el mensajero de Dios, por el cual Dios reveló su ley en Israel, y él es el prototipo del profeta antiguo testamentario. Deuteronomio capítulo 34, versículo 10 al 12. Todas las revelaciones subsiguientes de los profetas encontrarían en Moisés la base. Es decir, ellos iban a aplicar los términos del pacto que encontramos en la ley de Moisés. Y esto es importante, hermanos, porque algunas personas ven a los profetas del Antiguo Testamento como si se hubieran opuesto a Moisés. Como diciendo, ¿verdad? Los textos que decían, no queremos más sacrificios, como si ellos se estuvieran opuestos a la religión mosaica y estaban estableciendo una piedad personal, interna, espiritual. No, hermanos, vamos a ver más adelante a qué fue que los profetas del Antiguo Testamento se opusieron, pero no fue a Moisés. Ellos más bien reforzaron a Moisés. Los profetas escritores se dividen en mayores y menores, no por importancia, sino por el tamaño del libro. Tenemos a Isaías, Jeremías, Lamentaciones incluido, Ezequiel, Daniel, luego están Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. A partir del siglo 8 antes de Cristo, los profetas comienzan a poner por escrito su mensaje. Algunos profetizan en el reino del sur, otros profetizan en el reino del norte. Algunos profetizaron antes del exilio, otros durante el exilio y otros después del exilio.
Pero estos son básicamente los profetas. Lo importante aquí son los elementos del mensaje. Hermanos, es importante notar que los profetas no gastan sus energías en criticar o quejarse sobre el poder militar de las naciones vecinas, de la crueldad de los asirios, de los babilonios. No, ellos se concentran en criticar a Israel, en criticar al pueblo de Dios, que fue llamado a vivir una vida santa. ¿Y qué criticaban ellos del pueblo de Israel? Bueno, una de las cosas que criticaban era su ritualismo. Y por eso es que algunos dicen, los profetas del Antiguo Testamento se opusieron a Moisés. Porque ellos decían, Isaías, ¿recuerdan cómo decía? Yo estoy harto de vuestros sacrificios. Vuestras fiestas solemnes no las puedo soportar. O por ejemplo, el texto de Miqueas que dice, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Recuerdan ese texto? ¿Qué es lo que los profetas de Israel están criticando? Dice alguien, lo que los profetas denuncian no es la institución de la religión hebrea, sino más bien lo que los israelitas habían hecho de la religión. El pueblo llegó a presumir que esos dones de la gracia de Dios les aseguraba el favor de Dios, cualquiera que fuera su conducta corporativa o individual. O sea, ellos decían, no importa cómo nos comportemos, nosotros tenemos el tabernáculo, o después nosotros tenemos el templo, nosotros tenemos los sacrificios, y mientras vengamos los sábados y traigamos el sacrificio, todo va a ir bien, aunque nos comportemos como unos paganos. Y los profetas llaman al pueblo a volverse al arrepentimiento. En otras palabras, el mensaje de los profetas de Israel es un eco de las palabras de Samuel a Saúl en 1 Samuel 15:22. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Era eso que se oponían los profetas. Así que los profetas se encargaron de exponer el pecado del pueblo. Ellos no eran como Joel Osteen. Ellos no eran como Cash Luna. Ellos hablaban del pecado y le llamaban al pecado por su nombre. Hermanos, hoy día los predicadores parecen más entrenadores para la mejor vida aquí y ahora que profetas de Dios llamando al pueblo al arrepentimiento. Por eso alguien decía, protesto contra la falta de protesta del protestantismo de hoy. Y de paso, a veces los profetas del Antiguo Testamento usan un lenguaje que porque nosotros sabemos que son enviados por Dios y que el mensaje vino de Dios. Pero bajo el estándar moderno, nosotros pensaríamos que eran personas desequilibradas. ¿Qué ustedes creen si un pastor un domingo en la mañana le predica esto a la iglesia? Oíd esta palabra, vacas de Basán. Hablándole a las mujeres que eran las esposas de los funcionarios de Israel en ese tiempo, que vivían en la opulencia y así bien amasadita por la buena comida. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. O sea, ustedes, esposas, son las que están presionando a sus esposos para que sigan oprimiendo al pueblo, para que ustedes se sigan dando la buena vida. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelo de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Ese pastor seguro que al otro día le trae su carta de renuncia. Pero así eran los profetas de Israel. Y ellos hablaban del juicio que iba a venir sobre la nación. Pero ese mensaje es ignorado, y como ya dijimos, Israel, la parte del reino del norte, es conquistado por los asirios, Judá es conquistado y destruido por los babilonios. Y los profetas se encargaban de decirle a el pueblo, eso no sucedió por casualidad, es Dios el que está detrás de eso.
Dios los está castigando por vuestro pecado. Dice un autor, si Israel no testificará a todas las naciones por medio de la obediencia al pacto, entonces dicho testimonio será dado a través de la ira divina derramada sobre Israel. O sea, Dios está diciendo, yo los escogí a ustedes para dar a conocer mi nombre. Ustedes no quieren ser obedientes, yo voy a dar a conocer mi nombre, pero a través del juicio que voy a traer sobre ustedes. En el exilio Dios habla a través de profetas como Ezequiel para asegurarle al pueblo que todo lo que estaba sucediendo era un castigo de Dios. ¿Cuáles eran los pecados claves? ¿Cómo fue que los israelitas quebrantaron el pacto? A través de la idolatría. Se hicieron ídolos, se inclinaron a ellos. De hecho, se atrevieron a representar erróneamente al Señor cuando creyeron que por el hecho de tener el templo en Jerusalén ya ellos estaban resguardados. Ustedes recuerdan cuando ahí vemos que Jesús, cuando citaba los textos que citaba, los citaba en su contexto. Cuando el Señor le dice a los israelitas, ¿ustedes convirtieron el templo de Jehová en una cueva de ladrones? ¿Dónde está ese texto? En Jeremías capítulo 7. Y si ustedes leen Jeremías capítulo 7, se van a dar cuenta que lo que Jeremías está hablando allí es como los israelitas, cuando los profetas venían y les decían, los babilonios vienen, ustedes van a ir al exilio, ellos los van a destruir. Ellos decían, no, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Nosotros tenemos el templo de Jehová. El templo de Jehová era su amuleto. Ningún mal puede venir sobre nosotros porque tenemos el templo de Jehová. Jerusalén estaba llena de cuevas y a veces los ladrones robaban, como Alí Baba, robaban en Israel y salían de la ciudad y se escondían en las cuevas. Y de esa manera escapaban del castigo de la ley. ¿Qué es lo que Jeremías está diciendo? ¿Ustedes creen que porque tienen el templo de Dios y porque ustedes vienen al templo cada sábado, el castigo de Dios no vendrá sobre ustedes? Ustedes están usando la religión como una cueva de ladrones. Ustedes están adulterando, están robando, están mintiendo, están haciendo lo que quieran y luego van al templo. Y están allí resguardados como una cueva de ladrones. Es a eso que se refiere el Señor. Y el Señor, igual que los profetas de Israel, le dice, ustedes están equivocados. Ellos eran unos idólatras. Eran una nación codiciosa. Israel, como dice alguien, prefería ser un jugador en la política y el poder del mundo antes que ser un ejemplo para el mundo. O sea, en vez de ser una nación diferente y de esa manera mostrar que Dios estaba con ellos, no, ellos querían ser como las demás naciones. Y de paso eso lo vemos en la iglesia contemporánea muchas veces. Nosotros queremos tener el brillo, ¿verdad?, que tiene el mundo. Nosotros queremos que nuestros cultos sean un espectáculo como Hollywood, para que la gente se sorprenda y diga, wow, me encanta esta iglesia. Pero el poder de Dios no obra en esas cosas. El poder de Dios obra a través del evangelio. Israel llegó a ser una nación codiciosa. Israel cometía muchas injusticias. A veces uno lee a los profetas de Israel y le da la impresión de que son personas que creían en la teología de la liberación, que tanto daño ha hecho en América Latina, por la forma como le hablaban al pueblo acerca de la injusticia. Lo que los teólogos de la liberación no están tomando en cuenta es que, en primer lugar, era un mensaje que venía de parte de Dios y no venía a las naciones circundantes de Israel, era al pueblo de Dios. O sea, yo no puedo tomar esos textos del Antiguo Testamento e ir al gobierno. No, yo tengo que decirle al pueblo de Dios lo que Dios pide del pueblo. Sin embargo, a pesar de ese mensaje de juicio, los profetas también tenían una palabra de esperanza. El juicio de Dios no era el fin de su trato para con ellos. Y nosotros vemos ese elemento de la promesa incondicional de Dios dada a Abraham, cómo se cumple en Israel. Habrá un nuevo pacto, habrá una nueva nación, habrá un nuevo templo, habrá un nuevo rey e incluso habrá una nueva creación. Y todo eso son los profetas anunciando esperanza al pueblo.
Dios va a cumplir su promesa. Dios va a cumplir su promesa. Dios hizo un pacto con Abraham. El mensaje profetizado. ¿Cuáles son los elementos del reino? El pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, ¿verdad? Bien, el pueblo de Dios. A pesar de que Dios traería un terrible juicio sobre su pueblo, Él no los destruiría por completo, un remanente sería preservado. Isaías capítulo 10, versículo 20 al 21, entre otros textos. Por otra parte, aunque el pueblo judío fue al exilio en Babilonia, nosotros aprendemos de los profetas que habrá un nuevo éxodo. Jeremías capítulo 16, versículo 14 al 15. Otro elemento del mensaje de los profetas era el siervo de Jehová. Constantemente se habla del siervo de Jehová. ¿Quién es este siervo de Jehová? Bueno, algunas veces el siervo de Jehová es identificado con toda la nación de Israel. Por ejemplo, en Isaías capítulo 44, versículos 1 y 2, oye ahora pues, Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí, así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob. Pero otras veces es identificado con un individuo, el siervo de Jehová, que sería utilizado por Dios para rescatar a su pueblo. Isaías capítulo 49, versículo 5. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob. Que ustedes notan allí, hermanos, entre ese texto y el de Isaías 44. ¿Qué notaron allí? ¿Quién es el siervo en Isaías 44? Jacob. ¿Y qué hace el siervo de Isaías 49? Hacer volver a Jacob. Entonces no es Jacob. Y ese siervo está diciendo, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para proteger, para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Luego llegamos al capítulo 52 y dice en el versículo 13, he aquí mi siervo. Será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, etcétera. ¿Quién es el siervo de Jehová aquí? Ahora es Jesús. Y ese Jesús, ese siervo de Jehová, iba a incluir a todas las naciones. Este siervo de Jehová no sería únicamente el Salvador de Israel, sería de bendición a todas las demás naciones. Otra vez, ¿con qué conectamos esto de Isaías 49? Con la promesa a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Noten Isaías 60, versículos 1 al 3. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Qué poesía, qué promesa más hermosa. Así que tenemos el pueblo de Dios, pero ahora también tenemos el lugar de Dios. El lugar de Dios. Los profetas de Israel hablaban de un nuevo templo, como vemos en el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel se nos narra
una visión de cómo la gloria de Dios se va del templo por causa del pecado del pueblo. En Ezequiel capítulo 10 viene el juicio de Dios, el templo se convierte en un caparazón vacío. Sin embargo, ¿cómo termina, hermanos, el libro de Ezequiel? Con una gran esperanza, la visión de un nuevo templo, más magnífico que el primero. Ezequiel capítulo 40 al 48, donde Dios aparece entrando en el templo, un río fluye del interior del nuevo templo, y dice en Ezequiel capítulo 47, versículos 8 al 10, que da vida a todas las naciones. Este río es tan poderoso que desaliniza el mar muerto. O sea, este agua de vida viene al mar muerto y le quita la sal. Y hay peces en el mar muerto y de repente el mar se llena de vida. Es un río de agua de vida. Y ya las piedras están cortadas para construir ese templo de nuevo en Jerusalén. No, hermanos. Yo estoy convencido de que ese templo es simbólico. Ese templo es simbólico. Lean con cuidado esos capítulos de Ezequiel y solamente por curiosidad tómenle las medidas al templo que aparece allí. Porque es un templo descomunal. Descomunal. O sea, es una cosa que las paredes son altísimas. La pared alrededor es de kilómetros de distancia. Es un templo enorme. Así que tenemos la visión de un nuevo templo, pero también tenemos la visión de una nueva creación. Una nueva creación. De hecho, este nuevo templo va a estar en la nueva creación. Pero ¿qué no hay en la nueva creación? El templo de Ezequiel estará en la nueva creación. Pero ¿qué no hay en la nueva creación? No hay templo. No hay templo, dice en Apocalipsis. Dice, no hay templo. Porque Jehová es el templo y el Cordero. Así que esto es símbolo de una nueva creación. El plan de Dios no se limita a los israelitas, incluye a todos los seres humanos, se extiende a toda la creación. El creador de todas las cosas ha decidido deshacer lo creado, deshacer los efectos del pecado, renovar todas las cosas. La nueva Jerusalén en la que vivirá su pueblo no será un pedazo de tierra en el Medio Oriente. Es una nueva creación, es una nueva tierra. Isaías 65, 17 al 18. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. El gobierno y la bendición de Dios. Los judíos recibieron la promesa en Jeremías 31 de un nuevo pacto. He aquí vienen días, Jeremías 31, 31, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Tendrán un nuevo rey. Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7. Daniel habla del Mesías como el Hijo del Hombre. Y dice que a este Hijo del Hombre le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14. Y cuando Cristo viene a la tierra es cuando entendemos por fin las implicaciones de esta profecía. Con el reino y el gobierno de Dios establecido, todas las cosas volverán a su lugar original, volverán las bendiciones encontradas en Edén, paz y prosperidad y perfecta relación con Dios. Amós capítulo 9, versículo 13, Isaías capítulo 11, versículo 6. Hermanos, ¿qué sucedió en el tiempo de los profetas? En el 538, Israel regresa del exilio. Y cualquiera puede pensar que las profecías se están cumpliendo. Los exiliados retornan, reconstruyen el templo, pero definitivamente esta restauración no es el triunfo prometido por los profetas. ¿Cómo lo sabemos? Solo un pequeño grupo regresa,
y reconstruye el templo bajo el liderazgo de Esdras. Los muros son reconstruidos bajo el liderazgo de Nehemías y algunas de las promesas parecen cumplirse. Pero los mismos judíos se dan cuenta que la nueva Jerusalén ya no es tan impresionante como la antigua. O sea, la nueva Jerusalén, en este caso, es peor que la anterior. Por lo tanto, no puede ser la Jerusalén prometida. ¿Recuerdan ustedes lo que sucedió cuando se echaron los cimientos del templo? En Esdras capítulo 3, versículos 11 al 13, que dice que los jóvenes comenzaron a prorrumpir en notas de alabanza y alegría. Pero ¿qué hacían los viejos? Lloraban. ¿Y por qué lloraban? Porque ellos saben que ese templo no tenía la gloria del anterior. Ese templo no podía ser el templo que había sido profetizado por Ezequiel. Era un templo menor que el de Salomón. Y de hecho el libro de Nehemías termina con una nota triste. ¿Recuerdan cómo termina el libro de Nehemías? El pueblo desobedeciendo la ley de Dios a pesar de los esfuerzos de Esdras. Otra vez vuelven al mismo problema. Después del exilio. Y los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías profetizan luego del exilio condenando al pueblo por romper el pacto otra vez y advirtiéndole del juicio venidero. Sin embargo, al igual que los demás profetas, señalan a un tiempo futuro cuando Dios cumplirá sus promesas y el pueblo disfrutaría de las bendiciones del pacto. Así que el rey de Dios aún no ha llegado porque aún no el reino de Dios aún no ha llegado porque aún no ha llegado el rey de Dios. Entonces, ¿qué tenemos hasta aquí? Tenemos la promesa, el éxodo, la ley, la caída en el tiempo de Salomón, de la monarquía, decadencia de la historia de Israel. Estos profetas ahora están apuntando hacia el futuro, ¿verdad? Algo que no ha llegado todavía. La esperanza profética de Israel. Ahí es el fin del Nuevo Testamento. Una nota breve acerca de los profetas y el futuro. Es común que las personas piensen en el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento como predicciones de eventos futuros. Y mayormente relacionados en su mayoría con la segunda venida de Cristo al final de los tiempos. Michael Williams hace los siguientes señalamientos al respecto. Antes que ver las profecías como predicción, Williams propone que las veamos más bien como promesas divinas. O sea, el mensaje de los profetas, de la profecía bíblica, es que Dios es fiel a sus promesas y es capaz de velar porque sus promesas vengan a cumplimiento. Y una ilustración que da Williams es la siguiente. Cuando un juez dicta sentencia sobre un acusado y dice, te condeno a 10 años de cárcel sin apelación y sin disminución de la sentencia. En ese sentido, ¿el juez está profetizando lo que le va a pasar a ese individuo en el futuro? No, él está diciendo lo que le va a pasar en el futuro. Él está declarando de antemano, porque él es que lo está condenando. Le está diciendo, tú vas a pasar 10 años en la cárcel y no vas a poder salir. Las profecías de los profetas son similares. Dios está diciendo, esto fue lo que yo decreté, para bien y para mal. Por otro lado, los profetas hablaron del futuro para alentar al pueblo en el presente. Ellos eran los predicadores de Israel. Ellos hablaban del futuro, pero era para corregir cosas en su presente. De hecho, hermanos, casi todas las profecías anunciadas por los profetas del Antiguo Testamento, que estaban, escuchen esto con atención porque puede sonar extraño, las profecías de los profetas del Antiguo Testamento, que estaban en su futuro, ya están en nuestro pasado. ¿Se entiende eso? Alguien ha calculado que menos del 5% de las profecías bíblicas tienen que ver con cosas que todavía se encuentran en el futuro. O sea, que tienen que ver con la segunda venida de Cristo y todo lo que va a suceder cuando Cristo regrese en gloria.
menos del 5% de las profecías del Antiguo Testamento. Así que mucho de lo que ellos profetizan ya está en nuestro pasado. Que ellos lo veían como futuro. Vendrá el pueblo del norte, los conquistará, ya eso pasó. Babilonia los destruirá, ya eso pasó. Ustedes serán libertados de Babilonia, ya eso pasó. Pero para ellos era futuro en ese momento. 3. Los profetas advierten de las consecuencias futuras que tendría la condición moral y pactal de Israel. Muchos de los eventos que los profetas anuncian al pueblo no eran más que las consecuencias que ya Dios había anunciado que vendrían sobre ellos si desobedecían los términos del pacto. Deuteronomio capítulo 4, versículo 21 al 31. Ahí vemos en ese texto, no lo voy a leer ahora por causa del tiempo, pero vemos ese ciclo de pecado, juicio, restauración. Pecado, juicio, restauración. Los profetas proclaman la venida de Dios en juicio, a veces a través de naciones extranjeras, a veces a través de langostas. ¿Recuerdan a Joel? Como decía, vendrá la langosta, se comerá todo. O sea, eran juicios de Dios, pero era Dios que los estaba enviando. A veces a través del hambre. Los profetas prometen la venida de Dios en salvación. Donde se te dijo que no eres mi pueblo, serás llamado mi pueblo. Oseas capítulo 2, versículo 23. Y finalmente los profetas prometen el reino final de Dios en la tierra y en la historia. O sea, los profetas decían, algún día Dios va a tratar decididamente con el problema del pecado, que es lo que causa todo el mal en el hombre. Así que aquí tenemos el reino profetizado, el pueblo de Dios es el remanente de Israel, incluyendo las demás naciones. El lugar de Dios es el nuevo templo, la nueva creación, eso es lo que ellos anunciaron, y el gobierno de Dios es el nuevo pacto, un nuevo rey y una nueva bendición.